Pues muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días a todas las personas que se sintonizan con nosotros, como todos los viernes, a este espacio de interacción, reflexión y sobre todo diálogo desarrollado desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida a este espacio y como todos los viernes poder tener la participación de expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica, hablando sobre temas de cultura digital, todo lo que tiene que ver también con las reflexiones en torno a la comunicación estratégica, las novedades en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia, la implementación de estas tecnologías disruptivas, pero sobre todo con la posibilidad de dialogar con aquellos que están construyendo el saber y la práctica del mundo de la comunicación. Y para mí, como todos los viernes, es un honor saludar a mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿cómo le estás pasando por allá en el sur de la ciudad? Muy bien, muchas gracias, querido Jorge. Pues nada, ¿no? Pues es un gusto como todos los viernes de compartir este espacio que está abierto, pues como bien lo decías, para todos aquellos investigadores, ¿no? Investigadoras que están trabajando temas vinculados a la comunicación y la cultura digital en todas sus dimensiones y en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y hoy tenemos una mañana, me parece que muy grata, muy enriquecedora, pues por la temática y por la invitada que tenemos, ¿no? Que ya tendremos tiempo de presentarla formalmente, pero me parece que hoy insisto, ¿no? Tendremos una mañana muy productiva, ¿no? Con Laura. Alex, y como lo anunciamos desde la semana pasada, bueno, pues vamos a tener un diálogo muy interesante sobre estos grandes temas que tienen que ver con la comunicación y la salud, ¿no? El tema de la comunicación estratégica, las narrativas, el tema de la prevención, cómo se trabajan desde la construcción, vamos a decirles, de los discursos, las percepciones de las audiencias, las interacciones también con los distintos canales y medios. Y hoy vamos a tratar un tema por demás interesante que sin duda puede llamar la atención de muchos de los que nos siguen de manera cotidiana, porque pues es un entrecruce disciplinar lo que vamos a estar trabajando, Alex, ¿no? Decíamos desde el tema de la comunicación y la salud, el tema de nuevas narrativas y el tema de estrategia de comunicación para un tema particular que es la prevención del tabaquismo ante esta gran pregunta, ¿y tú cómo dejaste de fumar? ¿Tú fumas, Alex, de entrada? No, ¿No? ¿Dejaste de fumar? ¿Acaso? tampoco. Tampoco, No, entonces no, la campaña funcionó porque sí hubo prevención por ahí seguramente, exactamente. pero para ello nos vamos a ir hasta el otro continente, nos vamos a ir directamente hasta la Universidad de Salamanca, donde directamente desde el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, el LOCA, está acompañándonos el día de hoy la doctora Laura Rodríguez Contreras. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hoy tarde ya, noche casi para ti, Sí. mañana todavía para nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí también poder participar en estas dinámicas que creo que son muy enriquecedoras y espero que resulten interesantes para el alumnado. No, al contrario, Lauri, como decimos siempre, hoy que vienes desde el futuro, seguramente con estas 8 horas de diferencia, 7 que tenemos casi con ustedes en este momento, pues nos podrás compartir una grata experiencia de investigación alrededor de estos temas que estás trabajando. Y como bien decíamos, este tema sin duda nos va a dar mucho para la exploración, pero antes es importante para nosotros presentar a la doctora Laura Rodríguez Contreras, que sepan un poco más de su trayectoria y lo que está trabajando ella directamente en este observatorio de los contenidos audiovisuales de la Universidad de Salamanca, donde tenemos además muy queridos amigos también investigando por allá y hoy acompañándonos algunos también como parte de esta audiencia. Alex, ¿nos pudieras un poco compartir de la trayectoria de Laura? Claro que sí. Y pues antes de compartir un poco de, bueno, un poco de información sobre nuestra invitada, también me gustaría platicaros un poquito a manera de contexto cómo tuve la fortuna de conocer a Laura, ¿no? Coincidimos a lo largo de un año ahí en el OCA, ¿no? Cuando me tocó hacer la estancia postdoctoral. Y no solamente conocí a Laura, sino conocí a un grupo de doctorandos, ¿no? Que estaban en el 2019, me parece que estaban iniciando el doctorado, ¿no, Laura? Si mal no recuerdo.
me tocó Sí, ese sí. proceso de compartir con ustedes en diversos momentos, aproximadamente el primer año y medio de su doctorado, ¿no? Entonces, era muy grato, pues, conocer, de trabajar con ellos, convivir con ellos todos los días, porque tenían temáticas sumamente interesantes y sobre todo, pues, me parece que estudiantes muy brillantes todos, ¿no? Particularmente el caso de Laura también extremadamente brillante. Y entonces, pues, es interesante observar, ¿no? Cómo esta cultura de la investigación, ¿no? Que está muy fomentada y trabajada formalmente en el OCA, pues tiene hoy sus frutos, ¿no? No solamente Laura, sino Javi, Íñigo, Alex, Max, ¿no? Patricia, Isabel y N cantidad de gente que tuve la fortuna de conocer y convivir, que me parece que ojalá y podamos invitarlos a todos, ¿no? Para que nos compartan sus experiencias de investigación. Y pues nada, ¿no? Ya a mí tuve la fortuna de conocer desde el principio la investigación de Laura, ¿no? Todo el trabajo metodológico, todo lo complejo y la complejidad del objeto de estudio, ¿no? Que decidió abordar. Y pues nada, ¿no? A mí me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y que estés con nosotros, ¿no? Entonces, ahora voy a leer un poquito de su semblanza. La doctora Laura Rodríguez Contreras es investigadora postdoctoral del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Es miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, OCA. Tiene un máster en Comunicación Audiovisual en Investigación e Innovación en el 2018. Doctora con mención internacional en Formación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca 2023. Y durante su periodo de doctorado disfrutó de un contrato predoctoral para la formación de profesorado universitario, y sus principales líneas de investigación son persuasión narrativa, comunicación para la salud, métodos cuantitativos y media psychology. Entonces, pues nada, es un gusto tenerte aquí, es un gusto tener a una investigadora tan joven, ¿no? Con una productividad también muy amplia y sobre todo, pues, en revistas, ¿no? Internacionales de reconocimiento internacional. Y pues es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Tendríamos es, en tu caso, te adentras a esta temática por una situación particular personal como fumadora, por un problema de salud pública que se estaba viviendo en ese momento en España. Digo esto porque siempre inquieta mucho a los doctorandos y a nuestros investigadores, también maestrantes, el cómo llega uno a un objeto de estudio, ¿no? Llega uno por una situación personal, por una recomendación de tus directores, por una problemática que estás viviendo. En tu caso, ¿cómo llegaste a vamos a decir, este objeto de estudio para saber desde dónde va a empezar este abordaje en tu trayectoria de investigación? Pues bueno, en mi caso fue una combinación del hecho de que mi director, o sea, yo quería trabajar con Juanjo Egartua para hacer la tesis, lo tenía muy claro por cómo, pues bueno, cómo él trabajaba, las metodologías que utilizaba. Entonces, yo vi que él trabajaba una línea que la había tenido un poco olvidada, que era comunicación para la salud, enfocada en tabaquismo. Y además es que mi madre pues fumaba mucho también. Entonces hubo como una fusión y entonces al final decidí tirar por esta línea. Lo de mi madre era un poco más indirecto, pero al final dije, al final es algo que te influye también para elegir la Claro. temática, ¿no? Entonces convergieron esas dos pues, cosas, que fue el hecho de trabajar con Juanjo y tenía ese tipo de líneas ahí hace unos años y un poco personal también. Sin más, Laura, te cedemos los micrófonos y la cámara para que puedas empezar tu conversatorio y le decimos a toda la audiencia que nos está siguiendo también que les invitamos a que vayan armando sus preguntas, inquietudes en torno a la presentación que nos va a hacer el día de hoy nuestra invitada para que podamos al finalizar de la exposición iniciar este conversatorio. Así es que adelante, Laura, cuando gustes. Perfecto, pues os comparto pantalla. Y aquí estamos. Vale. Pues bueno, como han dicho los profesores, yo pues os vengo en esta ocasión a hablar un poco de comunicación para la salud. Y bueno, vamos a ver también que se basa esta investigación en otros pilares teóricos. Y bueno, el título de la presentación es ¿Y tú cómo dejaste de fumar? Factores de eficacia de las intervenciones narrativas para la prevención del tabaquismo. Utilicé ese enganche de ¿Y tú cómo dejaste de fumar? Porque como veremos un poquito más adelante, toda la tesis se basa en mensajes narrativos testimoniales, es decir, un exfumador pues va narrando su experiencia con el tabaco y también va narrando un poco cómo
ha sido su experiencia de dejar de fumar, entonces utilizo un poco esa coletilla para hacer referencia a esos mensajes testimoniales que a lo largo de la presentación pues vais a ir viendo. Es todo este trabajo que voy a presentar hoy, formó parte de mi tesis doctoral, que como han dicho pues fue bastante reciente, fue hace un año que yo me doctoré y bueno, me pareció bien la propuesta y decidí hablar un poquito de ese tema que lo tenía pues reciente, ¿no? Uy, ahí. Bueno, aquí un poco os voy a poner un poco en contexto del tema y luego os voy a hablar de los 4 estudios empíricos de manera sintética para que dé tiempo y luego pues unas pequeñas conclusiones. Un poco a modo introductorio y como seguramente todos los que estáis presentes sabréis, el consumo de tabaco pues, se relaciona con múltiples problemas de salud, ya sea problemas respiratorios, problemas cardiovasculares e incluso cáncer en muchísimas ocasiones y es responsable de miles de millones de muertes al año en todo el mundo. En España, por ejemplo, al año mueren 50.000 personas al año por culpa del tabaco y en México me imagino que la cifra no sea menor. Es verdad que existen muchas formas de consumo de tabaco, ya sea tabaco de liar, tabaco tradicional o los cigarrillos, la juca o cachimba, que es el cigarro o el cigarro electrónico o vapor. Y hay que tener en cuenta que todas ellas suponen un riesgo para la salud. Aunque es verdad que yo en la tesis y en esta investigación me centré sobre todo en el consumo tradicional de tabaco, es decir, en los cigarrillos que conocemos pues de siempre, ¿no? Con las cajetillas. En España, por ejemplo, sí que existen diversas normativas y leyes para prevenir el tabaquismo. Por ejemplo, en las cajetillas de tabaco, pues hay imágenes y mensajes que alertan a los fumadores sobre el riesgo que supone fumar. También hay diversas campañas, ¿no? En contra de prevención del tabaquismo y de promoción de la salud. Y bueno, también luego hay otras medidas, como puede ser, pues muchas veces hay incrementos del precio de las cajetillas de tabaco o el hecho de que limiten a los fumadores, ¿no? Los espacios en los que pueden fumar o no, por ejemplo, no fumar dentro de los bares. Pero bueno, esto es un poco el contexto en España de las diferentes intervenciones que hay acerca del tabaquismo. Pero es cierto que, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, pues hay otras formas más innovadoras de control y de prevención del tabaquismo. Por ejemplo, las que os muestro ahí de Tips from Former Smokers o Smoke Free, en las que pues, son fumadores reales que comparten los efectos que les ha provocado el consumo de tabaco, pero a largo plazo, ¿no? Y van narrando pues, la historia que han tenido con su consumo de tabaco y los problemas que les ha acarreado el hecho de consumir esta sustancia. La parte buena de todo esto es que el tabaco, o sea, el tabaquismo es la principal causa evitable de muerte prematura y enfermedad en todo el mundo. Es decir, si un fumador o fumadora decide dejar de fumar, pues su salud va a mejorar, no voy a decir de inmediato, pero sí a corto plazo va a notar mejoras y ya a largo plazo, pues muchísimas más, ¿no? Por lo tanto, un objetivo importante de la comunicación sanitaria es mejorar la eficacia de las campañas dirigidas a los fumadores, precisamente por eso, ¿no? Porque podemos prevenir pues, muchísimas enfermedades y muchísimas muertes de personas que consumen tabaco. En este sentido, pues como estaba un poco ya introduciendo, ¿no? Los mensajes narrativos, pues cada vez se utilizan más en el campo tanto de la salud, como ya sea, por ejemplo, prevención de diabetes tipo 2 para que la gente vaya a hacerse determinadas pruebas de cáncer o de papiloma humano, por ejemplo, entre las mujeres. Entonces, cada vez se utiliza más este tipo de narrativas en la investigación en comunicación para ver si son eficaces o no. Y también en el caso de la prevención del tabaquismo. Y además también otro elemento innovador es que también se está empleando cada vez en el ámbito de la salud pues las aplicaciones móviles, ¿no? Que es lo que se denomina como mHealth, ¿no? Igual muchos de vosotros y vosotras tenéis en vuestro teléfono móvil descargado alguna aplicación de este estilo que te pueda medir, por ejemplo, pues el ejercicio que haces de forma diaria, para que te muevas un poco más, para que te ejercites, para que controles pues lo que estás comiendo incluso. Igual alguno tiene alguna aplicación para dejar de fumar instalada en el móvil, pero hay muchísimas aplicaciones en el ámbito de la salud y también incluso en el ámbito del tabaquismo también desarrolladas. Con ello, el objetivo general de toda esta investigación pues era mejorar las intervenciones de prevención del tabaquismo pues a través de mensajes testimoniales, como decía, en el inicio de la presentación y con un componente pues narrativo. Un poquito las bases en las que se fundamenta esta investigación,
Pues lo primero de todo es la comunicación para la salud o health communication. Tomamos como referencia muchísimas teorías de cambio de comportamiento, como las que están ahí, de teoría del aprendizaje social de Bandura, la teoría cognitivo-social, el modelo transteórico, que se va muy enfocado, por ejemplo, en las etapas que tienen los fumadores al dejar de fumar. Y teniendo todo esto en cuenta, pues hemos determinado o determinamos en ese momento las variables dependientes de nuestros estudios, que era la intención de dejar de fumar, la autoeficacia, que se refiere a la creencia que tiene el fumador de que es capaz de llevar a cabo ese cambio de comportamiento, la eficacia de la respuesta preventiva, que se refiere a, a la creencia que tiene el fumador de que si deja de fumar, su salud va a mejorar, o sea, el objetivo o el cambio va a ser bueno. Y otra que se suele medir también es la eficacia del mensaje. ¿Vale? Es decir, si la persona que está recibiendo el mensaje considera que ha sido eficaz para llevar a cabo un cambio de comportamiento. Todas estas teorías son muy utilizadas en las intervenciones y campañas de prevención del tabaquismo y por tanto también, como todo este estudio está enfocado a ello, pues también nos hemos basado en ellas. Como también introducía un poquito antes, ahora hay nuevas estrategias más innovadoras de promoción de la salud. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la educación y entretenimiento, ¿vale? Que es insertar contenidos educativos en mensajes de entretenimiento para provocar cambios sociales y de comportamientos. Esto es una estrategia que se está poniendo muy de moda, tanto en la prevención de la salud como en otros problemas que pueda haber sociales. Pero es cierto que la investigación que estoy presentando hoy, pues nos basamos sobre todo en la mHealth que estaba también adelantando, ¿no? Que es el uso de dispositivos móviles para la prevención y promoción de la salud. La mHealth se enmarca dentro de lo que se denomina como eHealth, que sería el término más general, ¿no? Que se refiere al uso de las tecnologías para la promoción de comportamientos saludables. Y aquí un elemento muy importante que quizás os pueda sonar es el elemento de gamificación, que es el hecho de insertar pues, elementos propios de los juegos en aplicaciones de este estilo, para motivar sobre todo al usuario. Por ejemplo, incluir misiones que puedan conseguir insignias, que logren determinados objetivos a modo de juego para que el usuario se enganche más a la aplicación y pueda al final pues, lograr ese cambio de comportamiento o el objetivo de salud que él esté interesado en lograr. Y otro de los pilares fundamentales de esta investigación es lo que se denomina como persuasión narrativa, ¿vale? Los mensajes narrativos sobre salud se ha visto que son capaces, ¿no? De provocar cambios en creencias, comportamientos e incluso dentro de comunicación para la salud, dentro de los comportamientos saludables. Es decir, pueden provocar que se genere ese comportamiento más saludable y se evite el comportamiento pues, peligroso, como en este caso pues, podría ser el fumar. En el caso de la investigación que presento hoy, pues se centra, como decía, en mensajes testimoniales de fumadores adultos que han dejado de fumar y que narran su historia de éxito. Siempre vamos a resaltar los beneficios que ha obtenido el fumador cuando ha dejado de fumar, también como un poco de elemento de motivación, ¿no? Es un poco lo que se denomina como marco de ganancia. Y este tipo de mensajes pues, no incluye ningún tipo de información general, abstracta o estadística. Simplemente, ahora luego os muestro algunos ejemplos, una persona que, pues, como si fuera alguien más conocido, por así decirlo, o que tú conoces como un amigo que te va narrando un poco pues, cómo ha dejado de fumar y lo que ha sentido los primeros días, las siguientes semanas y las mejoras que ha ido observando. Bueno, todo esto se basa en tres modelos de persuasión narrativa, ¿vale? Que se utilizan normalmente dentro de este ámbito porque determinan una serie de mecanismos que favorecen el impacto persuasivo, en este caso el cambio de comportamiento. Esos mecanismos se dividen en dos. Los mecanismos primarios, que son la identificación con el protagonista de la historia, es decir, tú si te pones en la piel o en los zapatos de la persona que está narrando la historia, en este caso sería el exfumador, y el otro mecanismo primario sería el transporte narrativo, es decir, el hecho de que la persona quede inmersa en la historia, es decir, que se meta en la historia completamente y quede sumergido en ella. Estos dos mecanismos o primarios o mediadores primarios que luego denominaremos dan lugar o activan determinados mecanismos secundarios según la teoría, ¿no? En este caso, si se incrementa la identificación y el transporte narrativo, es decir, te identificas mucho con el personaje, te sientes como él, te sientes que actúa como tú,
y pues en muchas ocasiones nos ha pasado que vemos una serie y dices, jolín, ¿cómo se parece este personaje a mí, ¿no? Pues eso, juntado con el hecho de que la historia te enganche, pues hace que se reduzca lo que se denomina la reactancia, que son reacciones negativas cuando la persona siente que su libertad de opinión o elección está amenazada, y la contraargumentación, perdón, la producción de respuestas cognitivas críticas que refutan el contenido del mensaje. Estos dos serían, por así decirlo, lo que se denomina como mecanismos de resistencia al mensaje. Pero también la identificación y el transporte narrativo pueden lograr que se incremente la elaboración cognitiva, que es que la persona durante el visionado o la lectura del relato pues esté reflexionando luego sobre el tema de qué trata. En este caso, pues sería el dejar de fumar y los beneficios de dejar de fumar. En este sentido, hay muchos metaanálisis que demuestran que, como decía, ¿no? Las intervenciones narrativas pues, producen efectos significativos, pero es cierto que no todas las narraciones son eficaces. Entonces, algo muy relevante y que también hemos estudiado en este caso es determinar qué ingredientes o qué elementos de las narraciones pues, son los más eficaces. ¿Vale? En la presente investigación, adelanto un poquito ya, pues nos centraremos en elementos textuales, es decir, en modificar elementos textuales de las narraciones y características del personaje para incrementar la identificación y transporte narrativo, que son los mediadores primarios, y así activar pues, ese engranaje con los mediadores secundarios e incrementar el impacto persuasivo. Uno de los elementos que tenemos en cuenta en esta investigación, como ese primer paso que ponía aquí de elementos textuales y características del personaje, uno de los elementos textuales que manipulamos en esta investigación o que tenemos en cuenta en esta investigación es la voz narrativa. La voz narrativa simplemente son características formales del mensaje y es la perspectiva desde la cual se narra la historia. ¿Vale? Normalmente se habla de tres voces narrativas o perspectivas, que es la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, aunque es cierto que la investigación sobre todo se centra en la primera persona y la tercera persona, ya que la segunda persona es muy raro que se utilice en intervenciones o campañas de este estilo. Y es cierto que la investigación previa pues, dice que la primera persona pues, mejora los procesos mencionados, como la identificación y el transporte narrativo, más que la tercera persona, por el hecho de que si te narra una persona, si la narración está escrita en primera persona, es más probable que te identifiques más con el personaje y que te sumerjas más en esa historia que si te la cuentan como con más distancia, como si te la cuentan en tercera persona. Y el otro elemento que vamos a tener en cuenta como característica del personaje será la similitud. Por similitud entendemos que ocurre cuando la persona se expone a una narración y comparte determinadas características con el protagonista. Esas características que son similares entre protagonista y audiencia pueden ser en términos objetivos, como el género o la edad. Es decir, si yo veo un personaje que es también mujer y es más o menos de mi edad, eso puede ser que me ayude a identificarme más con ese personaje y también pues, que me ayude más a seguir la historia. O también otros elementos que también son menos estudiados porque también son más difíciles de manipular, pues son los términos subjetivos, como pues las experiencias personales, las creencias, las opiniones, los valores que tiene el personaje. Por ejemplo, en este caso, pues la conducta de ser fumador pues puede ser una característica que pueden compartir tanto el personaje de la historia la audiencia. Y eso puede hacer que hagan clic y digan, "Guau, se parece a mí porque yo hago lo mismo que este personaje. Yo también fumo X cigarrillos al día, yo también fumo por las mañanas, fumo el cigarro de después de comer". Entonces, ese tipo de similitud es lo que buscamos también en esta investigación. Ahora os voy a hablar un poquito brevemente de los estudios que llevamos a cabo. El primero de ellos, tanto el primero como el segundo, eran estudios que eran proyectos financiados por la Junta de Castilla y León, y que el IP era Juan José Igartua, que también era el director de mi tesis. Entonces, estos dos estudios tenían esa ventaja, ¿no? De que estaban financiados y además, pues eso, estaban dirigidos también por Juanjo. En este primer estudio, el objetivo que teníamos era saber qué elementos pueden aumentar el impacto persuasivo. Solamente nos centramos en este caso en elementos textuales o elementos del mensaje, que era la voz narrativa.
y también analizar los mecanismos psicológicos y cognitivos que explican por qué la voz narrativa puede constituir pues, un elemento relevante dentro del impacto persuasivo. Así planteamos pues, dos hipótesis. La primera de ellas es que la narración en primera persona frente a la tercera va a aumentar la identificación con el protagonista de la historia. Y pues teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta también los principales modelos teóricos que mencionaba antes, que dicen que la identificación fomenta el impacto persuasivo, que inhibe la resistencia al mensaje, lo que decía antes, la reactancia y la contraargumentación, y que además ayuda a que se incremente la elaboración cognitiva, que era el otro mecanismo de lo que os hablaba antes, pues se planteaba la segunda hipótesis de investigación, ¿vale? En la segunda hipótesis de investigación ya es un poco más compleja, en la que decíamos que la voz narrativa tendrá un efecto indirecto a través de la identificación como mediador primario y a través de los mediadores primarios, contraargumentación, elaboración cognitiva y reactancia, en las variables dependientes que hayamos considerado y que también me había mencionado previamente, que era la intención de dejar de fumar, las expectativas de autoeficacia, la eficacia de la respuesta preventiva. Así llevamos a cabo un experimento online a través de la plataforma de Qualtrics y nos permitió llegar a una muestra bastante alta, gracias también a lo que comentaba antes de que era un proyecto financiado. Tuvimos una muestra de 525 fumadores habituales. Por fumadores habituales entendíamos que eran aquellos que se consideraban a ellos mismos como fumador habitual, que habían fumado más de 100 cigarrillos a lo largo de toda su vida y que habían fumado más de 5 cigarrillos en la en los últimos días de la última semana. ¿Vale? 5 cigarrillos al día en la última semana. El cuestionario se basó básicamente en un primer bloque que es un bloque de pretest, de preguntas, pues las preguntas filtro que acabo de decir para determinar si eran o no fumadores habituales, en un test de dependencia del tabaco y luego en datos sociodemográficos. Una vez que contestaban a estas preguntas, los participantes leían una narración en la que habíamos manipulado la voz narrativa. Una narración estaba en primera persona y otra narración estaba en tercera persona. Además, manipulamos otro elemento que era el tipo de mensaje que se mostraba. En uno de ellos, el fumador, en este caso en la fumadora, había dejado de fumar en el primer intento y en otro de los mensajes había fumado en el cuarto intento. Esto de los tipos de mensaje lo hicimos para incrementar la validez externa del experimento. Y de todas las condiciones experimentales pues fueron asignadas de manera aleatoria. Una vez que leían la narración, pues contestaban a una serie de preguntas post-test, como el chequeo de la manipulación, la identificación, la contraargumentación, la reactancia, la elaboración, la intención de dejar de fumar, la autoeficacia, la eficacia de la respuesta preventiva y la eficacia del mensaje. Todas las medidas tuvieron una fiabilidad alta. Y pues aquí os pongo el ejemplo de las narraciones que se utilizaron en ese primer experimento. Como digo, era una esfumadora que cuenta su historia de cómo dejó de fumar y lo hace en un marco de ganancia, que era lo que os decía antes de mostrar los beneficios asociados a dejar de fumar. En este caso os he puesto un ejemplo que estaba en primera persona. Dice, hola, me llamo Teresa y tengo 45 años, he sido fumadora durante 20 años. La versión en tercera persona era totalmente idéntica, simplemente se cambiaba pues, los pronombres. Teresa tiene 45 años y ha sido fumadora durante 20 años. ¿Vale? Además, como os decía, se mostraban dos tipos de mensaje. Una había dejado en el primer intento, ahí lo pone en este caso es el ejemplo, perdón, de que lo había dejado en el cuarto intento, ya lo había intentado dejar en 4 ocasiones, pero fracasé. Pero había ejemplo, o otra narración, perdón, que decía que era su primera vez que lo dejaba y luego también pues, la historia era similar, ¿vale? Solamente cambiaban esos pequeños detalles, el resto de la narración era exactamente igual en las 4 condiciones experimentales. La aleatorización de los grupos fue exitosa, no hubo diferencias en los grupos en cuanto a género, edad ni grado de dependencia con el tabaco. Y además, en cuanto a la hipótesis 1, pues se observó que realmente, como habíamos supuesto, pues la primera persona sí que generó mayor identificación con el protagonista. En cuanto a los resultados con de la hipótesis 2, que era un poquito más compleja, pues realizamos una serie de modelos con la macro de procesos de SPSS y obtuvimos una serie de resultados, ¿no? Que fueron bastante favorables a lo que habíamos también supuesto, ¿no? Decíamos que la voz narrativa incrementaba la identificación con el protagonista y esto, a su vez, hacía que se redujera la contraargumentación, reactancia,
y cognitiva, perdón. Sí es cierto que en los modelos que voy a enseñar, ya independientemente de la variable dependiente que muestre, la reactancia luego no fue tan irrelevante en este tipo de modelos porque como veis la línea está más sesgada, eso significa que el efecto ahí no era significativo, ¿vale? En el caso de la eficacia percibida, la contraargumentación y elaboración cognitiva sí que fueron significativos, es decir, el hecho de que la identificación redujera la contraargumentación incrementaba la eficacia percibida del mensaje y lo mismo, la identificación incrementaba la elaboración cognitiva y eso hacía que el mensaje se percibiera como más eficaz. Todo esto con las narraciones en primera persona. Con la intención de dejar de fumar vemos que la ruta sería voz narrativa, identificación, elaboración cognitiva e intención de dejar de fumar. El resto de las líneas, como vemos, están más discontinuas al final de ese modelo. Y similar con las expectativas de autoeficacia. Y en el caso de la eficacia de la respuesta preventiva, pues lo mismo, es la contraargumentación y la elaboración cognitiva junto con la identificación, ¿no? Los que hacen posible ese efecto de la voz narrativa en primera persona. Por lo tanto, como conclusiones del estudio 1, y para que quede un poquito más claro, porque igual esos modelos son más complejos, decir que encontramos que era posible aumentar la identificación con el protagonista a través de la manipulación de un elemento formal del mensaje, que era la voz narrativa. En concreto, con la voz narrativa en primera persona era la que incrementaba la identificación. Y las narraciones en primera persona y con modelos positivos, con GameFrame, pues ayudaban también a ese tipo de- de identificación y de historias, ¿no? Y además se observó ese proceso cognitivo dual que os iba adelantando, que es que la reducción de la contraargumentación y el aumento de la elaboración cognitiva, pues actúan en tándem o en conjunto y logran un impacto persuasivo a través de mensajes narrativos testimoniales, que era lo que estábamos trabajando. Por lo tanto, la identificación se convierte, o lo tenemos en cuenta a partir de este momento, como mecanismo esencial para el éxito del proceso persuasivo. En el estudio 2 es muy similar al estudio 1, como digo, también era un proyecto financiado, era el mismo proyecto, si tú quieres puedes dejarlo, dentro de ese proyecto estaban estos dos estudios, liderados, como digo, por Juan José Gartua Perosán. Este estudio tenía como objetivos, por una parte, replicar los resultados y ver si replicar el estudio anterior y ver si los efectos pues, se mantenían, ¿no? Luego ver o analizar otro mecanismo relevante dentro del campo de la persuasión narrativa, que era el transporte narrativo, que lo había mencionado antes, y también analizar el efecto conjunto de los mensajes de dos elementos, ¿vale? En este caso queríamos ver el efecto conjunto que provocaba la voz narrativa y la similitud conductual entre protagonista y audiencia, lo que denominamos como condición óptima de recepción, ¿vale? Como digo, la condición óptima de recepción fue una innovación que introdujimos en este estudio y lo que nos referíamos cuando decíamos condición óptima de recepción era la primera persona. Pues recordad que era, pues, mi nombre es Miguel, tengo 35 años y empecé a fumar con 15, es decir, las narraciones que estaban en primera persona y con alta similitud, que era el atributo del protagonista, que se hacía match el atributo del protagonista con la característica de la audiencia en función del grado de la dependencia. O sea, si por ejemplo el protagonista tenía baja dependencia al tabaco y la audiencia también, pues habría similitud. En caso de que el protagonista tuviera baja dependencia y la persona de la audiencia alta dependencia, pues no habría alta similitud, sino que habría baja similitud. Aquí un ejemplo un poquito más claro de lo que entendía, cómo manipulamos la similitud con el protagonista. Como digo, teníamos en cuenta a través del test de Farnstone la dependencia hacia el tabaco. Baja dependencia se puntuaba menos que 5 y alta dependencia se puntuaba más que 5 en ese test. Y en el caso del protagonista, pues se mostraba a un protagonista que en la narración indicaba que fumaba poco, que tenía baja dependencia, y mientras que en el otro que fumaba mucho y que tenía pues una alta dependencia. Entonces, cuando coincidían en esas características, pues determinábamos que había una alta similitud conductual con el protagonista. Como digo, esto es una innovación respecto a estudios anteriores porque se manipula la similitud en términos de comportamiento, la similitud conductual, que es a través del grado de dependencia con el tabaco, en vez de manipular solo pues, la similitud en términos objetivos, como puede ser el género o la edad.
Las hipótesis en este caso también van un poco de la mano, son muy similares a las del estudio anterior, solo que en este caso tenemos en cuenta, como digo, la condición óptima de recepción, que determinamos que incrementaría tanto la identificación como el transporte narrativo, que son los mediadores primarios. Y luego ello a su vez pues reduciría la resistencia hacia el mensaje persuasivo e incrementaría las medidas de prevención del tabaquismo, o incrementaría también, que se podría decir, el impacto persuasivo. De nuevo, llevamos a cabo un experimento online con Qualtrics, y en este caso también accedimos a una gran muestra, 621 fumadores habituales. De nuevo, incluimos las preguntas filtro para determinar que fueran fumadores habituales. En este caso, la dependencia del tabaco sí que era muy relevante, porque era lo que utilizamos para crear la similitud entre personaje y audiencia. Y las características sociodemográficas. Después leían la narración, de nuevo, en este caso de un exfumador, en tercera o primera persona, y luego se creaba la similitud conductual en función de si habían leído una historia con un personaje similar a la audiencia o no. Todas las condiciones, de nuevo, fueron asignadas de manera aleatoria, y pues luego se midieron las medidas postes de chequeo, de identificación, de transporte, contraargumentación, reactancia, intención de dejar de fumar, autoeficacia y eficacia de la respuesta preventiva. De nuevo, las medidas tuvieron una fiabilidad muy alta, y aquí el ejemplo de la narración, de nuevo, que utilizamos en este caso en el estudio 2, ¿vale? Un antiguo fumador, un exfumador que dejó de fumar y de nuevo narra los beneficios asociados, ¿vale? Los beneficios, por ejemplo, cuando dice lo de ahora me siento mucho mejor, más libre, ya no tengo que estar pendiente de tener tabaco, ya no tengo la necesidad de fumarme un cigarro para relajarme, o de esperar hasta el descanso del trabajo para fumarme un cigarro, ¿vale? Todos esos son los beneficios. También luego muestra beneficios también de salud. Me sentía más relajado, no tenía problemas para dormir, mi tensión arterial bajó, desapareció por completo la tos. En este caso, el protagonista pues había tenido un problema de salud más grave, que era un previo al infarto, y pues decide dejar de fumar, y así lo narra. Narra cómo fueron esos primeros días. Aquí os muestro un ejemplo de primera persona. Mi nombre es Miguel, tengo 35 años y empecé a fumar a los 15. Y es de baja dependencia, porque ahí menciona que aunque nunca fui de esas personas que se encienden un cigarro recién levantadas, no estaba tan enganchado. Solo fumaba 9 o 10 cigarrillos al día. Bueno, son bastantes cigarrillos, pero aquí estaban determinados como que eso era baja dependencia. Alta dependencia, pues el protagonista menciona que nada más levantarse se fumaba un cigarro, que se fumaba más de una cajetilla de cigarros al día, por ejemplo. Aquí, que obtuvimos, pues de nuevo, tanto la aleatorización como la manipulación de la similitud fue exitoso. La manipulación de la similitud fue exitosa porque observamos que aquellas personas con baja dependencia que leyeron la narración del protagonista que mostraba baja dependencia generaron mayor similitud percibida, que también se medía. Y viceversa. Las personas con alta dependencia que leían la narración con un protagonista con alta dependencia al tabaco, pues generaban mayor similitud percibida. Los resultados de la hipótesis 1, pues vimos que la condición óptima de recepción, en este caso primera persona, alta similitud, sí que generó mayor identificación, pero los resultados no fueron tan satisfactorios en el caso del transporte narrativo, el otro mecanismo primario que hayamos tenido en cuenta, porque como podemos ver, las primera persona de baja similitud y primera persona y alta similitud pues tienen la misma media, no se observan ahí diferencias. En cuanto a los resultados de la segunda hipótesis, vinculadas con la identificación como mediador primario, pues vemos que funciona bastante bien. En el caso de la reactancia, se ve que la condición óptima de recepción, es decir, aquellos que leyeron una narración en primera persona y que eran similares al protagonista que se mostraba en ella, pues se identificaron más con esta historia y redujeron la reactancia, esas reacciones que tenían negativas hacia el mensaje. Y esto a su vez provocaba que se incrementara la intención de dejar de fumar, la autoeficacia y la eficacia de la respuesta preventiva. En el caso de la contraargumentación sucede lo mismo, pero solo se observa un efecto en el caso de la eficacia de la respuesta preventiva. En el caso de los resultados del transporte como mediador primario, pues bueno, como veníamos comentando antes, es verdad que la condición óptima de recepción generó simplemente un efecto tendencial, es decir, estaba por encima del punto 0,5, no se puede considerar un efecto significativo,
pero luego sí que observamos que el transporte narrativo también redujo la reactancia y la contraargumentación y esto a su vez pues generó resultados muy similares a los que se producía con la identificación con el protagonista. Por lo tanto, con un personaje similar a la audiencia y en primera persona puede dar lugar a que las personas se planteen el hecho de... Creo que se nos fue por ahí nuestra invitada, Alex, se fue la señal. Sí, seguramente se reconectará, debe haber tenido algún problema con su internet. Exactamente, Deme un sí, segundito. en lo que va regresando nuestra invitada a este webinar, les invitamos a que vayan enviando sus preguntas, inquietudes, ya que estamos por entrar a el conversatorio. De hecho, ya está de regreso aquí Laura. Así es que en un segundo, si nos permiten, para que ella se reconecte, seguramente su conexión ahí estuvo fallando, paradojas de la historia, hoy que estamos celebrando el Día Mundial de Internet, nos Ujú. queda mal, ¿no? Entonces, aquí esperemos que ya la reconexión de Laura esté más estable. Laura, creo que ya estás por aquí. Perdón, se me cerró sin avisarme de que tenía el internet bajo, o sea, se me cerró de repente, lo siento mucho. No te preocupes. Pues decíamos que son las paradojas del Día Mundial de Internet, entonces Es que no me los avisó en ningún hackers momento. están haciendo de las suyas, troleros, así es que no te preocupes, Laura, si quieres regresar a la parte de tus Sí, perdona. conclusiones y estamos invitando a las personas mientras a que vayan mandando sus inquietudes y preguntas. Sí, Adelante, perdona Laura. de nuevo, es que no me avisó en ningún momento de la conexión inestable. Sigo, perdón. Como decía, los mensajes testimoniales pueden utilizarse como narraciones terapéuticas que inspiren a los fumadores a dejar de fumar y esto es lo que tendremos en cuenta para el último estudio de esta investigación que sería el desarrollo de la aplicación móvil Ya no fumo. Este estudio lo voy a pasar un poco más por encima, ¿vale? Solamente es para que tengáis en cuenta que, como he dicho anteriormente, después de hacer esos dos estudios, nuestro objetivo era crear la aplicación para dejar de fumar, ya no fumo, pero antes lo que queríamos también era ver, tener una visión general de las aplicaciones móviles que se ofrecían, que estaban en el mercado y también aquellas que tenían trabajos publicados de testeo o de validez de la aplicación desarrollada. Por lo tanto, hicimos por una parte una revisión sistemática de trabajos que incluían aplicaciones móviles para dejar de fumar, fumar tabaco tradicional, que fueran mayores de edad y con las características similares a las que yo quería acceder en mi muestra. Entonces analizamos un total de 20 artículos para ver un poco lo que se había desarrollado y cómo, qué metodologías habían utilizado y cómo se habían desarrollado esas aplicaciones móviles, es decir, ver qué literatura había sobre aplicaciones móviles para dejar de fumar y luego un análisis de contenido de aplicaciones móviles disponibles en la tienda de aplicaciones de Apple. ¿Vale? Esto fue un poquito solamente para ver una visión y obtuvimos que realmente muchas de las aplicaciones que están disponibles en las tiendas de aplicaciones tienen elementos simplistas solamente como calculadoras. Tú te la descargas y solamente te permite ir sumando los cigarros que no has fumado, pero no tienen otro tipo de elementos. Muchas de las aplicaciones disponibles no se apoyan en pruebas empíricas para desarrollar el contenido de la aplicación y además en los resultados que vimos luego en los estudios sobre aplicaciones móviles vimos que había resultados heterogéneos, es decir, había aplicaciones que sí que funcionaban, que tenían adherencia y otras que no. Además, ¿no? Un dato importante es que muchas de las aplicaciones incluidas en los artículos no se ponían luego posteriormente a disposición del público. Teniendo todo esto en cuenta, los dos estudios sobre los experimentos, la revisión sistemática, el análisis de contenido, pues nos decidimos a desarrollar la aplicación móvil para dejar de fumar, que es la de Ya no fumo, en colaboración con otro grupo de investigación de Salamanca que también que tiene un gran prestigio, que es el grupo Visite.
Y pues antes de todo, también para tener más ideas, pues lo que hicimos fue hacer unas entrevistas a expertas en el ámbito del tabaquismo para ver un poco qué opinaban sobre las aplicaciones móviles para dejar de fumar. Y pues observaron, o sea, observamos a través de sus opiniones que pues es verdad que las aplicaciones móviles sirven para aumentar la motivación, es más fácil recoger datos a través de estas aplicaciones móviles, tener un seguimiento del paciente, además el usuario puede ser totalmente anónimo y se pueden personalizar el contenido y el tratamiento. Las desventajas, pues que es verdad que tienen muy baja adherencia, es decir, la gente puede dejar de utilizarlas o se les puede olvidar utilizarlas y pues puede haber diferencias entre los usuarios, incluso puede haber brecha por edad y pues también problemas de usabilidad. También otro de los elementos que comentaban las expertas era que las intervenciones funcionan de momento como un complemento a las otras intervenciones. Esto también lo vi en la revisión sistemática, que muchos artículos utilizaban la aplicación móvil como complemento a otra intervención, como podía ser, o a otro tratamiento, como podía ser los parches o los chicles de nicotina, por ejemplo. También decían que el desarrollo de la aplicación tendría que estar basado en pruebas empíricas, tendría que tener contenidos personalizados, tendría que incluir mensajes motivacionales, apoyo social, contacto con profesionales de la sanidad, elementos de gamificación y consejos saludables. Además, recomendaban que estuviera desarrollado por un equipo multidisciplinar, es decir, que en el equipo hubiera pues, tanto psicólogos como personal médico, como investigadores, programadores, etcétera. Y además recomendaban probar, obviamente, la aplicación antes de comercializarla. Teniendo todo esto en cuenta, todas estas opiniones de las expertas, pues desarrollamos la aplicación basada en la persuasión narrativa que he explicado antes en los estudios previos que he enseñado, el estudio 1 y el estudio 2. Los resultados de esos estudios también nos sirvieron para determinar cómo elaborar los mensajes que íbamos a incluir en la aplicación y en teorías psicosociales, ¿vale? De cambio de comportamiento. Para que veáis un poco en qué consistía la aplicación, pues básicamente el usuario se creaba un perfil, introducía algunos datos como el sexo, la edad y el nivel de dependencia y con eso pues hacía el match con el personaje de la narración. Tenía un apartado que era de mi historia, en la que pues, el personaje incluido en la aplicación narraba su experiencia de dejar de fumar. En total creamos 12 vídeos en los que narraba esta experiencia, eran 3 vídeos por semana y con una duración de 4 semanas de uso de la aplicación. Tuvimos que hacer todos los vídeos que suponía el cruce de las variables que habíamos tenido en cuenta, como habíamos tenido en cuenta el sexo, hombre-mujer, edad, joven-adulto y dependencia con el tabaco, alta y baja. Pues y por 12 vídeos, pues tuvimos que hacer 96 vídeos para que, por ejemplo, si una chica joven con baja dependencia se creaba un perfil, pues los vídeos que le aparecieran fueran sobre una chica joven de baja dependencia. Y si era un hombre más mayor o un hombre adulto con alta dependencia, pues le aparecieran vídeos de un hombre adulto con alta dependencia. En este caso, como veis, la similitud era tanto en términos objetivos como en términos subjetivos. Otro elemento que tenía la aplicación, otra pantalla, era el kit de ayuda. Tanto el kit de ayuda como las historias que ahora voy a recapitular un poco estaban basadas también en entrevistas con exfumadores para que fueran lo más realistas posibles. Y también en consejos que se encontraban en páginas como el Instituto Nacional del Cáncer. En total se crearon 30 consejos o frases motivacionales para enganchar también al usuario al uso de la aplicación. Como digo, tanto mi historia como el kit de ayuda nos basamos en entrevistas a exfumadores, se llevaron a cabo 10 entrevistas semiestructuradas, tampoco era algo súper metodológico, lo que queríamos era recopilar ideas y testimonios de personas que habían dejado de fumar para luego crear historias lo más realistas posibles para que también eso al final influye en los mecanismos primarios, ¿no? De identificación y transporte narrativo. Las entrevistas se hicieron a través de llamada o videollamada y bueno, fueron grabadas, luego se transcribían y se cogían de ahí pues ideas para crear las narraciones. También incluían elementos de gamificación que tanto las expertas como pues, la teoría habían dicho que era favorable para mantener la motivación de los usuarios y ahí promover la aceptación de la aplicación móvil y el cambio de comportamiento incluimos unos logros. Es decir, tenía una serie
de insignias que iban consiguiendo a lo largo del uso de la aplicación. Por ejemplo, pues primer día sin fumar, ya llevas 10 días, has creado tu perfil, todo eso pues lo iban obteniendo a lo largo del uso de la aplicación. Incluimos una calculadora de cigarrillos evitados, que es verdad que era un elemento más criticado, más simplista por la literatura, pero lo incluimos también como elemento de gamificación para también motivar a las personas que vieran cuántos cigarrillos habían evitado a lo largo del uso de la aplicación y notificaciones para recordar constantemente, bueno, constantemente, diariamente, que utilizaran la aplicación. Esta aplicación está basada en estudios teóricos y empíricos, no incluye elementos simplistas, solamente la calculadora, pero además lo combina con mensajes en clave narrativa y elementos de gamificación y es personal. Además, toda la aplicación estaba personalizada y estaba enfocada a fumadores en etapa de preparación, es decir, aquellos que quieren intentar dejar de fumar en los 30 días. Esto de etapa de preparación viene del modelo transteórico que también había mencionado antes, que tiene determinadas etapas y una de ellas es la etapa de preparación, es decir, cuando la persona se está planteando ya pues dejar de fumar y nosotros habíamos pensado que ahí podía ser un buen momento para que se usara este tipo de aplicación y motivar aún más a estos fumadores que quieren dejarlo y que el intento que lleven a cabo pues sea un éxito, ¿no? Es verdad que uno de los puntos que no hemos cumplido es el hecho de testear la aplicación móvil o validarla. No hemos llevado a cabo el ensayo clínico porque se intentó, pero es verdad que al no tener los recursos suficientes, pues no se obtuvieron pues, los participantes suficientes para llevar a cabo el estudio. Y entonces sería un elemento que quedaría pendiente. Si alguien tiene interés, sobre todo en los dos primeros estudios que igual he ido un poco rápido o no se ha entendido algo, están publicados. Este es uno de ellos, el de la voz narrativa que explicaba al principio, que se titula así Narrative Voice Matters. Y el otro estudio también está publicado, que es el de Smoking Prevention with Narrative Messages. Por si alguien quiere consultarlos y leerlos con más tranquilidad o si hay algo que no haya quedado claro, también se puede consultar ahí o me podéis preguntar ahora o puedo compartir también el correo electrónico o todo lo que queráis. Y pues hasta aquí la presentación. Si queréis que haga alguna aclaración, hay preguntas, dudas, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Laura. Sin duda un gran estudio el que nos has compartido el día de hoy, con muchas inquietudes seguramente que habrá despertado. Y a mí me gustaría arrancar esta conversación en lo que se animan las personas que nos están Ujú, acompañando a mandarnos sus preguntas, sus reflexiones en torno a tu investigación, Laura. En primer lugar, ¿cuál sería el gran o más grande desafío metodológico con el que se enfrentaron ustedes, ¿no? Para una investigación de este tamaño. uf. Yo creo que el desafío más grande fue intentar el ensayo clínico. O sea, hubo un Ok. intento de llevar a cabo el ensayo clínico con dos grupos, un grupo de tratamiento y un grupo que no recibía el tratamiento de la aplicación. Pero claro, al no tener financiación y no tener como captar a los participantes y tampoco como hay muchos estudios de este estilo que también motivan a los participantes con algún incentivo y claro, no teníamos ese tipo de incentivo, pues al final abandonaban el uso de la aplicación y no fue posible llevarlo a cabo. Es verdad que hemos intentado pedir financiación, pero tampoco ha habido éxito. Entonces yo creo que ha sido como el mayor problema o bueno, mayor desafío que ha habido en esta investigación. La otra que va muy ligada a esta parte tiene que ver con lo ético y lo bioético, Laura, de una investigación de esta naturaleza, sobre todo cuando trabajamos con personas como parte de nuestros objetos de estudio, sobre todo porque hoy día, pues tú lo has visto al interior de las revistas científicas, alrededor de la publicación, pues siempre el tema de la evaluación por parte de un comité ético de este Claro, tipo de proyectos, pero además de la revisión ética, hay otro aspecto que hemos estado tratando nosotros de indagar, que es la parte bioética, ¿no? ¿Están realmente los investigadores en ciencias sociales y comunicación preparados bioéticamente para enfrentar a estos objetos de estudio? ¿Y a qué me refiero con ello? Porque, y pongo el ejemplo, ¿no? Yo investigo personas que tienen ansiedad o depresión y yo no sé que cuando les hago la entrevista, si uno de ellos les voy a detonar un pulso psicópata, no una psicosis o una tendencia suicida que llega a ocurrir y no está preparado el investigador para hacer una contención. En el caso de una investigación como la de ustedes,
los riesgos bioéticos a los cuales se podrían estar enfrentando, pues podrían tener que ver desde la motivación de por qué me inicié como fumador y a lo mejor puede ir desde algo, entre comillas, ligeramente, vamos a decirles, no tan complicado, entre comillas, como un problema de autoestima, ¿no? Entidad, hasta que alguien te diga es que con esto de alguna manera mitigo o trato de superar los problemas de depresión que tengo por la muerte de mis padres o alguna cuestión mucho más compleja que rebasa al investigador. Entonces, por ahí iría mi segunda cuestión, Laura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que quizás, o sea, por eso cuando yo hice las entrevistas a las expertas, insistía mucho en el equipo ese multidisciplinar, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de esta intervención, por el hecho de que tengas, claro, consejo tanto de, bueno, por ejemplo, yo tenía a Juanjo que es psicólogo, pero luego yo solamente investigadora y tenía programadores, pero también me sería pues útil tener pues, personal médico a tu disposición por este tipo de dudas que estás planteando. Porque yo también me planteaba, si alguien se anima a utilizar la aplicación y falla en el intento, es una desmotivación muy grande para ese fumador y eso es totalmente cierto. Y claro que hay que tener cuidado. Siempre se presenta como que en cualquier momento puede dejar el estudio, que no hay ningún problema y tal, pero sí, eso es verdad que quizás, o sea, aquí también hay comité ético en la universidad y todos los proyectos son evaluados para que sean favorables, pero es verdad que lo que comentas tú es un aspecto muy relevante y que quizás deberíamos concienciarnos un poquito más cuando hacemos este tipo de investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo con eso. En esto último, antes de darle la palabra a Alex, Laura, tú ahorita lo decías, ¿no? O sea, yo puedo probar una aplicación y de pronto fallar con una persona y a lo mejor el impacto social que esperabas de la investigación para esa persona no funciona, a lo mejor, todo el proyecto. Sin embargo, cuando hablamos de medir el impacto social de una investigación de la naturaleza como la de ustedes, ¿cuáles serían los indicadores que habría que considerar? Sobre todo cuando hay financiamientos de este tipo para proyectos, ¿cómo les demuestras el retorno de inversión por la investigación, pero el retorno social sobre todo que va a tener un proyecto? En el caso de los dos primeros estudios, pues claro, se prueba con el hecho de que el efecto esperado es, o sea, que las narraciones son eficaces y que pueden ser útiles para el desarrollo de campañas, porque ahí realmente no estábamos tampoco vendiendo que eso era para dejar de fumar, sino simplemente les decíamos, lee esta narración y ve a ver qué opinas. Entonces ahí era un estudio, no era tan, mm, por así decirlo, tan directo como el desarrollo de la aplicación. En el desarrollo de la aplicación, por ejemplo, es verdad que ahí pues como no tuvimos financiación, pero se demostraría pues mostrando la eficacia de la aplicación móvil y que realmente es eficaz, que no produce ningún tipo de efecto negativo como el que estamos comentando, ¿no? Y que se puede comercializar, claro. Alex. Muchas gracias, Jorge. Pues primero, antes que nada, pues agradecer tu exposición, ¿no? Me parece que nos has compartido no solamente una investigación, sino un proceso metodológico, ¿no? Un proceso de investigación científica formal, ¿no? Que nos permite observar desde la construcción del objeto de estudio y sobre todo estas preocupaciones que de repente tenemos, ¿no? Las personas que trabajamos con estudiantes de doctorado, ¿no? Cuando tenemos que eh, empezar a trabajar el proyecto de investigación y luego la investigación, ¿no? Entonces, que queda muy claro cómo primero tienes esta problemática, tus objetivos, ¿no? Es el sustento teórico, el sustento metodológico, etcétera, etcétera. Lo que me lleva a un par de cuestionamientos que me gustaría que nos pudieras compartir tu reflexión, ¿no? Luego de 5 años de trabajo, Laura, así, ¿no? De trabajo científico riguroso, formal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al final del día? ¿Cuál es el mayor aporte de esta investigación? Pues yo creo que uno de los puntos fuertes es que tiene varias metodologías dentro de la propia investigación, ¿no? O sea, aparte de lo cuantitativo que lo abordé muy bien con los experimentos y demás, luego también tengo una parte muy cualitativa de entrevistas semiestructuradas y de bueno, es verdad que el análisis de contenido y la revisión sistemática sí que pues también algo cuanti quali.
Entonces yo creo que mezclé un poco todo y resultó pues ser un trabajo un poco más completo, ¿no? Que no solamente nos basábamos en lo cuanti, que muchas veces nos quedamos ahí. Y luego, bueno, el hecho de que así que hay resultados que son muy positivos en relación con el desarrollo de narraciones para dejar de fumar, claro. Sí, y también preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? ¿O qué fue lo más difícil de, pues, vincularte con un área que es sumamente compleja, ¿no? En sí misma, que es la comunicación para la salud, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto? ¿No? Porque finalmente, pues, estás acostumbrada a trabajar narrativas, ¿no? Estás acostumbrada a trabajar análisis de contenidos, ¿no? Finalmente, la naturaleza del loca mismo te lleva por ahí, ¿no? Pero acercarte a ese mundo tan complejo, ¿no? Que es la comunicación para la salud, con un tema tan complejo como es el tabaquismo, ¿no? ¿Cuál fue el reto, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas que afrontaste? Vamos, platícanos un poco de esa experiencia, Laura. Pues como dices, primero nutrirme de todas las teorías que he hablado de cambio de comportamiento, que no he indagado mucho, pero es verdad que eso se va mucho de nuestra área, porque al final es más de psicología o otro tipo de áreas. Y bueno, entender todo eso e intentar luego aplicarlo en lo que fue, pues en el caso de la aplicación, pues era un poco complejo, ¿no? Y yo creo que es verdad que los dos primeros estudios fueron complejos, pero ahí iba de la mano del proyecto financiado, entonces, quieras que no, tenía más facilidad para desarrollarlos con Juanjo, pero el que me resultó más difícil fue el desarrollo de la aplicación, porque fue un proceso muy largo de que estuve indagando mucho en la literatura, con la revisión sistemática, analizando qué aplicaciones había, luego contactando con el grupo con el otro grupo de investigación, trabajando con ellos. Nunca había hecho una aplicación móvil, entonces también era muy complejo ese estilo. Y bueno, la metodología, obviamente, los experimentos al final es una de las metodologías también complejas, ¿no? Entonces, entender todo eso, la parte analítica de los análisis y demás también es compleja, pero bueno, al final en el OCAT haces un poco a todo esto cuantitativo, ¿no? Sí, ¿no? Y por eso me llamaba la atención ver tu presentación, ¿no? Porque todo lo cuanti, pues está, ¿no? Tú lo acabas de decir, claro, ¿no? Preciso, minucioso, riguroso, pero también esta parte cualitativa me parece que vino a sumar, ¿no? Y te dio un resultado todavía más interesante, ¿no? No sé si inesperado, pero sí más interesante por lo menos, ¿no? Y finalmente, Laura, después de esta experiencia, ¿no? De tu formación doctoral, ahora ya a partir de las publicaciones, toda la experiencia que has acumulado, ¿qué le podrías comentar o cuál sería tu recomendación? Bien lo decía Jorge al principio de este webinar, para los alumnos, ¿no? Que entran a un doctorado y que de repente le tienen miedo a las temáticas aplicativas, ¿no? Le tienen miedo a la parte de los objetos de estudio, ¿no? Objetos de estudio así complejos que están presentes en la sociedad y que de repente mejor le doy la vuelta y mejor, ¿no? Hago algo más tranquilo. ¿Qué podrías que comentarles, Laura? Bueno, pues en primer lugar, y que seguramente todo el mundo dice, que elijas un tema que realmente te guste, ¿no? O al menos te guste algo, ya sea la metodología, la temática o lo que sea, eso para empezar. Luego, pues que en cuanto tengan algún estudio realizado, pues se publique dentro de lo que sea posible, obviamente. No digo que se publique en la revista más top del ranking de JCR, pero que aunque sea un capítulo de un libro, aunque sea en congresos, se vaya presentando, se vaya difundiendo esa investigación, pues también es una recomendación que hago, porque luego es verdad que hay etapas que son más dedicadas a análisis o más dedicadas a redacción de la tesis, y al final el tiempo pues va corriendo, ¿no? Entonces aprovechar cualquier momento que sea un poco más relajado para preparar un artículo, un capítulo de libro, siempre viene bien para el currículum, por ejemplo. Y bueno, si tienen oportunidad de hacer alguna estancia fuera, pues también. Yo hice 2 estancias, por ejemplo, y me sirvieron también para el desarrollo de la aplicación y para los estudios, vaya. Entonces, no sé. Ok, gracias, Jorge. Sí, Laura, y sobre esta parte también de los desafíos formativos, ¿no? De los comunicadores cuando se adentran en objetos de estudio como esto, a mí me gustaría platicar y reflexionar de manera conjunta sobre el reto que tenemos en las escuelas de comunicación para formar expertos en estas líneas, ¿no? O sea, sabemos que desde la década de los 70 la comunicación para la salud se desarrolló, de pronto tuvo un bajón en muchas escuelas, desapareció incluso los planes de estudio. Hoy tú revisas programas de posgrado y uno pensaría que después de un H1N1, la pandemia del COVID-19, los problemas de salud,
hubiera N cantidad de programas de comunicación y salud, Ujú, y cuando volteas te das cuenta que no es así, que siguen siendo muy pocos, ¿no? O sea, los programas que hay. Entonces me hace pensar en qué tipo de formación extra requiere también el comunicador cuando tiene estas necesidades de abordar objetos de estudio. Tú te decías, sí, el trabajo multidisciplinar, ¿no? Llena ese vacío, pero lo ideal sería que hubiéramos pasado nosotros también por ujú. algún programa especializado para tener otras metodologías, otras herramientas, otros enfoques, pero sobre todo una categorización teórica fuerte alrededor de los grandes estudios que se han hecho en comunicación y salud, comunicación para el desarrollo, para la transformación social, que podrían abonar a nuestra formación y pareciera que están ausentes. Claro, sí, es que hasta que no hay alguien que se sumerja en este mundo, y es verdad que yo si no hubiera elegido ese tema tampoco sabría muy bien qué es eso de comunicación para la salud, ¿no? Entonces, es verdad que sería muy bueno que hubiera más pues formación, más programas en relación a la comunicación para la salud, sobre todo porque, como dices, es muy relevante y creo que, de hecho, podría generar puestos de trabajo, porque no sé realmente quién se dedica a esto, pero los comunicadores muchas veces no sé, o sea, para desarrollar campañas y eso también es necesario que haya pues un comunicador, como hemos visto, que desarrolle pues las historias y son más del estilo que he hecho yo, pero incluso una campaña también es muy visual, entonces también podremos, pues, como comunicadores también tenemos ahí un espacio que deberíamos abordar y que además a mí me parece, aparte de muy bonito, como muy relevante, ¿no? O sea, crear una campaña de salud o de lo que sea, de algún otro problema social, pero una campaña de salud o una intervención es mucho más complejo, como hemos visto, pero una campaña, trabajar con, yo qué sé, con el ministerio aquí de España o con la asociación que sea, para poder crear ese tipo de campañas me parecería muy interesante. Pero bueno, es verdad que también, claro, ese tipo de estudios es un poco complejo porque la campaña tiene que ser evaluada de todas formas. No puedes lanzar la campaña, pero bueno, ahí también entramos nosotros, que de cómo se evalúa una campaña de investigación, ya sea pues como un experimento como hemos visto aquí, porque manipulamos ciertos elementos a ver qué funciona mejor, o simplemente como una evaluación general de cómo funciona esa campaña. Entonces, me parece muy relevante y creo que debería pues ser más visible, claro. Sobre todo que también existe la gran posibilidad de obtener mucho recurso para poder hacer investigaciones de alto impacto, ¿no? Que es lo que Sí. carecemos muchas veces los investigadores, ¿no? De fuentes de financiamiento. Pues aquí sabes que el sector de la salud está queriendo invertir en grandes investigaciones Mm. de este tipo, pero no tienen investigadores expertos. Te vas al sector gubernamental, tampoco tienen los expertos, ¿no? En ello. Entonces, poder generar, vamos a decirles, fuentes alternas desde sociedad civil, asociaciones de la sociedad, ¿no? Laboratorios, instituciones gubernamentales, empresas, permitiría que también se genere otro formato de interacción y vinculación para las instituciones académicas, ¿no? Entonces yo creo que, Claro. bueno, pues nos has dejado ahí sin duda una gran cantidad de retos. Yo quisiera cerrar nada más con una última pregunta, Laura, que es, ¿y qué sigue después de una investigación de esta naturaleza, ¿no? Para investigadores como tú, ¿van a seguir sobre esta línea? ¿Están ya trabajando algo mucho más complejo de lo que ya iniciaron o están implementando a partir de su investigación? Pues yo he estado trabajando durante este año, como decía, en preparar varias propuestas para, bueno, para que financiaran el estudio. Pero es verdad que o sea, eso es un trabajo, ¿no? Tienes que preparar toda la memoria, toda la propuesta y desafortunadamente pues no he obtenido respuesta. Entonces ahora esta investigación está un poco en stand-by por ese motivo, pero realmente yo sí que querría retomarla para que fuera posible la validación, o sea, la prueba con la aplicación y pudiéramos ver realmente si eso funciona o no funciona. Pero claro, es difícil llevarla a cabo sin financiación. Y bueno, yo ahora estoy trabajando en otro proyecto no tan diferente, pero con una temática diferente. Es persuasión narrativa, pero enfocada a prevención del prejuicio hacia inmigrantes. Entonces Y también es... yo creo que pues por acá también si se animan a explorar para América Latina, creo que también tienen otra posibilidad que es llevar en paralelo la tropicalización de esa investigación hacia lo que ahora es
la otra ruta del tabaco que están viviendo tanto en el tema del alcohol, ¿no? Como el de las adicciones. Entonces creo que podría una experiencia como la de Sí, ustedes llevarse a estos dos ejercicios, ¿no? Que hay mucha inquietud sobre cómo hacer prevención en estos temas, pues ojalá podamos después desarrollar algún proyecto conjunto con ustedes, Laura, sin duda claro. nos llamaría muchísimo la atención. Y bueno, pues Alex, creo que tenemos algo por ahí ya para cerrar este webinar. Sí, ya para cerrar, agradecer a Laura, ¿no? Una vez más su disposición para compartir en este espacio. Sabes que, bueno, pues, te tenemos mucho tiempo esperando tu participación, ¿no? Se lo pudimos concretar y pues reiterar la invitación para cuantas veces quieras compartir investigaciones, proyectos, etcétera, pues el espacio está abierto. Igual, ¿no? Que hagas la invitación a todos los colegas, ¿no? De LOCA, que Claro, estemos en contacto con ellos, pues también para que este espacio que es plural y abierto y todo, pues se convierta también en un espacio de que puedan compartir con nuestras audiencias, pues sus proyectos, investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias y sobre todo porque eh, este objeto cultural no identificado llamado comunicación para la salud, que todo el mundo cree que lo entiende, pero no lo entienden en realidad, pues hoy has resuelto algunas dudas, ¿no? Me parece que la audiencia lo valorará muchísimo y pues nada, por aquí tenemos, voy a proyectar, si es que no falla, porque siempre falla, siempre proyecta algo que no quiero proyectar. Pero mira, ahí Tu está bien, cuenta bancaria. es mi cuenta bancaria, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ahí está, Jorge, por favor. Pues claro que sí, pues en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestro Human and Not Human Communication Lab, queremos nosotros agradecer y reconocer tu participación el día de hoy, doctora Laura Rodríguez Contreras, por haber impartido este webinar y tú, cómo dejaste de fumar, factores de eficacia de las intervenciones narrativas para la prevención del tabaquismo. Muchísimas gracias, Laura. Un honor haberte tenido el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por la invitación de nuevo. No, al contrario, Laura. Y bueno, pues invitamos a las personas que nos acompañan cada semana para que el próximo viernes estén con nosotros. Estaremos presentando nuestra querida doctora Hilda Gabriela Hernández Flores de la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, con quien hemos desarrollado este texto, comunicación responsable, aproximación teórico-práctica hacia la construcción del campo. Estaremos presentando el libro en el cual participaron varios de nuestros doctorandos, varios colegas investigadores de la UAP y de otras universidades. Nos va a dar muchísimo gusto que pudieran estar presentes por aquí para conocer este texto que tenemos además disponible de manera gratuita y con acceso abierto al conocimiento para que todas las personas que les interesa saber las distintas aristas que está tomando la comunicación responsable en la mercadotecnia, comunicación política, género, cultura digital, ¿no? Puedan enterarse cómo ponerla en práctica. Así es que los invitamos próxima semana, 10:30, en esta misma liga y en estos mismos espacios. Alex, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Igual a nuestra querida audiencia. Nos vemos mismo espacio, mismo canal, misma hora, ¿no? Y pues nada, otra vez Laura, gracias y a nuestra audiencia muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos y los esperamos en la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.